El Museo Adán Quiroga de Catamarca posee una importantísima colección de piezas arqueológicas de cerámica y de metal, que les mostraremos en el transcurso de esta nueva entrega de Pequeño Mundo. Nos guía en este recorrido el licenciado en Arqueología Luis Fernando Morales. Adán Quiroga nació en San Juan, pero se hizo catamarqueño por adopción. Llegó en 1866. Magistrado, jurista y político, fue además poeta, arqueólogo y folclorólogo. Hacia fines del siglo XIX comienza a recoger datos arqueológicos y folclóricos que contribuyen al mejor conocimiento de las culturas existentes en el noroeste antes de la llegada de los españoles. Los invitamos a compartir otra entrega de nuestro Pequeño Mundo. Hoy situados en el Museo Adán Quiroga de la capital de Catamarca y estamos junto al licenciado Luis Fernando Morales. ¿Puede presentarse, licenciado, por favor? Bueno, mi nombre es Luis Fernando Morales, soy docente de la Universidad Nacional de Catamarca, soy licenciado en Arqueología y bueno, venimos trabajando desde 1996 acá en la provincia de Catamarca. Después estamos trabajando también en la Secretaría de Turismo de la provincia para la puesta en valor de los sitios arqueológicos para la actividad turística y ahora estamos trabajando para la Secretaría de Ambiente en el área de parques naturales. Licenciado, ¿puede decirse que la actividad minera comenzó casi con el hombre? Sí, yo creo que sí, yo creo que es una actividad productiva desde que el hombre es hombre, desde que es Homo sapiens y comienza a tratar de implementar algún tipo de economía o satisfacer necesidades, comienza a buscar, por ejemplo, el hombre prehistórico en elegir algunos instrumentos o piedras o rocas que se le llama para hacer algunos utensilios que pueda satisfacer sus primeras necesidades. Después pasamos, por ejemplo, cuando se crea la cerámica, esa gran invención que se habla de la revolución neolítica, los bancos de arcilla, que es parte también de la identificación de estos minerales. Y después para las construcciones de las casas, los pucará, etcétera, etcétera. O sea, la actividad minera siempre estuvo y caminó al lado del hombre. En La Rioja, en San Juan, en esta región, son visibles los restos paleontológicos, o sea, se los considera un gran reservorio de la paleontología. ¿En Catamarca se puede hablar de que es el mayor reservorio de arqueología del país? Sí, yo creo que sí, a nivel tanto del noroeste argentino, incluso a nivel de América Latina, Catamarca es considerada como un gran yacimiento arqueológico y se puede decir que es un gran reservorio arqueológico también. ¿Qué características, de alguna manera concisa, tenía la producción de objetos metalíferos en esta zona del noroeste argentino? Bueno, para más o menos adentrarnos en lo que es la minería prehispánica, la minería metalúrgica, tenemos que hablar desde sus orígenes, sus raíces. Se tiene muy en cuenta que los primeros hallazgos, las primeras evidencias sobre la arqueología que haya sobre el trabajo en la metalurgia, hablamos de los Andes septentrionales, me refiero a lo que es Ecuador y Colombia. ¿En qué época? Estamos hablando de una antigüedad aproximadamente de 2300 años antes de Cristo, o sea, casi 5000 años viniendo para acá. En el noroeste argentino se llega a establecer
que la minería, o hay rasgos de trabajo en metalurgia a partir de los 300 años antes de Cristo, sobre todo en Catamarca con las culturas Condorhuasi y Ciénaga. De ahí para adelante se conoce el desarrollo tecnológico que ha tenido esta actividad productiva y esta actividad económica muy asociada a la actividad simbólica y ritual de los pueblos originarios. Los conquistadores venían sobre todo en búsqueda del oro como metal valioso. Para los prehispanos significaba otra cosa, tenía un valor más utilitario y ornamental, ¿verdad? Sí, creo que los metales siempre han despertado algún tipo de necesidad de obtenerlos y de manejarlos en todas las culturas, tanto pretéritas como en la actualidad. Por ejemplo, los primeros vestigios del manejo del oro y la plata están en América Latina, vuelvo a repetir, sobre todo lo que es la plata y el oro, porque son minerales mucho más maneables, más fáciles de manejar, por decir. O sea, y siempre han estado asociados a la actividad, sí, ritual y simbólica de las organizaciones que persistieron acá en el noroeste argentino. Había una dialéctica, puede decirse, entre los procedimientos técnicos y los aspectos expresivos de los productos, ¿verdad? Sí. O sea, si uno quiere hablar de metalurgia prehispánica, tiene que hablar, por ejemplo, desde la obtención del mineral, que es la propia minería, después la metalificación de eso, que viene a ser hacer las aleaciones, sacar el metal de las menas y después la orfebrería. Y todo es un procedimiento muy complejo que te determina que hay que reconocer la misma mena, reconocer también la calidad de los minerales, convertirlos en metales y después trabajarlos y darles el valor social, cultural y simbólico de ese elemento que después va a ser apropiado por la sociedad y evidentemente reconocido también. Licenciado, había una cierta relación entre la concepción sociocultural del momento y los objetos, ¿verdad? Sí, totalmente. Creo que las sociedades han ido caminando y se han ido complejizando y es parte de esa complejización, también el avance tecnológico y sobre todo aquella adecuación que tienen los pueblos históricos con el medio ambiente, ¿no? Saber conocerlo, saber interpretarlo y de una de otra manera también modificarlo y cambiarlo, porque el hombre desde que es hombre comenzó a modificar su paisaje natural convirtiéndolo en un paisaje cultural ideado y creado por él. Usted hablaba recién de mena. ¿Nos puede describir exactamente qué es la mena y qué es la ganga? No, la mena vendría a ser el estrato, por llamarle, donde se encuentran incluidos los minerales. La ganga ya es la separación que hay ya en un proceso mucho más técnico del mineral y lo que está sobrando de ese mineral. A eso se le llama la ganga. Licenciado, ¿el cobre fue el material con el que se lograron los mejores objetos de este tipo? Sí, en el noroeste argentino y sobre todo en Catamarca, en las zonas serranas del oeste, acá en Ambato, se tiene los primeros registros del trabajo en el cobre arsénico, el bronce arsenical y el bronce estañífero. En la Rinconada, en la zona de Ambato, en el sitio que se llama Condorhuasi también se encuentran evidencias de este bronce, que en sí es la aleación del cobre con el arsénico y el cobre con el estaño, que da este tipo de aleación, que fíjese usted que este tipo de aleación se conoce mucho más antes acá en el noroeste argentino y sobre todo en Catamarca, antes que en los Andes centrales. Los Andes centrales es la zona de Perú, supuestamente el sector neurálgico, el sector importante o simbólico que representa la arqueología en América Latina. Se dice inclusive que los incas, luego de la conquista en esta zona, aprovecharon las habilidades de los artesanos locales. Sí, creo que los incas fueron grandes recaudadores, por llamarle de alguna forma, no solamente en tributación, sino también en tecnología y sobre todo en lo que es algo muy importante, la especialización del trabajo.
Alberto Rez González, un arqueólogo famoso, y José Pérez Goyán, ellos hablan que cuando los incas ingresan al noroeste argentino, aproximadamente en el 1470, 1480, vienen a buscar mano de obra especializada. Eso dice Pérez Goyán, y Rez González dice que vienen a buscar justamente los famosos yacimientos cupríferos áuricos que tiene, mejor dicho, el noroeste argentino. Tal vez eran las dos cosas, ¿no? Yo creo que sí, se viene a buscar la materia prima y se viene a buscar también la especialización que es el hombre, ¿no? ¿Cuándo se iniciaron los trabajos con el cobre y sus aleaciones? Se tiene registrado acá entre el 400 después de Cristo, o sea, en su gran auge, y está muy asociado a lo que es la cultura Wada. La cultura Wada, una cultura muy representativa, muy simbólica de la zona del noroeste argentino y de Catamarca, donde la complejización social, cultural e ideológica se ve claramente en la materialidad que hoy nosotros los arqueólogos podemos reconocer. Pero el trabajo en sí del bronce y sus diferentes maniabilidades, por ejemplo, con el remache, el trabajo que se hace, por ejemplo, convertir una pieza de cobre, darle la simulación de lo que es oro a través de la técnica del dorado, trabajos de soldadura. Entonces hay toda una especialización, toda una actividad muy técnica, muy avanzada, que hace que sea uno de los centros principales de la metalurgia prehispánica, de la metalurgia andina, Catamarca. La lógica indica que el lugar donde se establecían estos procesos de minería y metalurgia y fundición estaban cercanos a los yacimientos. ¿Esto se daba así aquí en la provincia de Catamarca? Sí. Por ejemplo, no es casualidad, por ejemplo, que los grandes emprendimientos mineros, tanto como Minera Lumbrera y Agua Rica, estén posicionados en las zonas donde hoy los estudios arqueológicos han demostrado que generalmente las vetas o el metal procedía de esa zona. Estamos hablando de la zona de Capillitas y la zona del Atajo. Creo que hay un reconocimiento por parte de la gente o de la sociedad en ese momento sobre los yacimientos mineros. Sus colegas hablan de dos periodos al menos en el estudio de esta producción, un periodo anterior y un periodo tardío. En ese llamado periodo tardío hubo un incremento notable de la producción y de los logros, ¿verdad? Sí, porque hay otras exigencias. En el caso que plantea, y eso lo habla muchísimo Luis González, que es un especialista en arqueometalurgia, él sí verdaderamente es un especialista que trabajó mucho, sobre todo en la zona de Santa María, lugar que se llama Rincón Chico 15, que el conocimiento del desarrollo de la metalurgia en el noroeste argentino se conocía y era de una gran factibilidad y de un gran manejo y de un gran trabajo. Cuando llegan los incas en 1470, 1480, aunque ahora la arqueología está bajando temporalmente esa intromisión de los incas al noroeste argentino, habla de una diferente escala, porque las exigencias son otras. Estamos hablando ahora de un Estado imperial, de una connotación mucho más grande y más compleja. Entonces, las exigencias son otras, el trabajo es otro, pero la especialización y la complejización del trabajo sigue manteniendo esa tradición que se conoce en el noroeste argentino y que es fundada, por llamarle de alguna forma, con la cultura Wada, que después sigue con la cultura santamariana, la cultura Belén. Por ahí vamos a ver grandes discos, vamos a ver brazaletes, diademas, narigueras, pendientes, muy bien trabajados, muy bien elaborados, ¿no? ¿Puede decirse que los mejores logros de los objetos metalíferos se dieron con la producción de placas, hachas y campanas? Sí, según los especialistas, sí, porque hay una conjunción de técnicas y manejo.
Hay una técnica, por ejemplo, que se aduce a lo que es la cera perdida. Es una técnica muy fina, muy de alto nivel tecnológico que se desarrollaba en el noroeste argentino, y seguramente que de ahí viene el proceso de fundición de las famosas placas que representan a lo que es Aguada y la cultura santamariana. ¿Es cierto que, por ejemplo, las campanas representaban en algún momento cabezas invertidas? Algo así como la representación de la cabeza de alguien sacrificado. Sí, la cabeza trofeo dentro de la mitología y dentro del panteón andino es importante. O sea, la cabeza estamos hablando, que está muy relacionada a lo que es la fertilidad, la pertenencia, la reproducción. Y de una o de otra forma esas representaciones se han ido complejizando o se han ido simbolizando mayormente. O sea, ya no se utiliza una cabeza, pero en representación de la cabeza es muy posible que estas campanas hayan figurado de esa forma. Es más, por ahí Rey González habla que estas campanas eran parte de la complejidad de un proceso de procesión, y que se iba tocando y se iba caminando y acompañando para llegar a un lugar sagrado, ritual o simbólico, ¿no? De hecho, se han encontrado campanas con rasgos de haber sido golpeadas repetidamente. Sí, se han encontrado, es más, se han hecho pruebas acústicas sobre eso y realmente suenan, retumban y suenan muy lindo. Yendo a la representación simbólica, licenciado, ¿cuáles eran las figuras